vemos cómo en el capítulo 29 Jacob llega a la casa de Labán, y dice en el capítulo 29 versículo 9: aún estaba él hablando con ellas cuando llegó Raquel con sus ovejas. Aquí entra otro personaje. Vimos Abraham y Sara, a Isaac y Rebeca. Ahora vemos a Jacob y Raquel, que va a ser la madre de Israel, cuya tumba que ha quedado en Israel no podemos entrar, pero la vemos cuando estamos llegando a... Y qué curioso, la tumba de Raquel está a la entrada de Belén. Mira tú, no está por casualidad la tumba de Raquel a la entrada de Belén, y eso lo han puesto los judíos, no lo han puesto los cristianos. Vio Jacob besó a Raquel, y luego estaban sollozos. Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán toda la historia. Y Labán le dijo: en suma, que eres tú hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob se estaba enamorado de Raquel. Cuando usted viene a decir: ay, fulanita tiene un pelo de lo más bonito, es que manda un feo de espanto. Porque sí, cuando usted dice: ay, fulanita tiene un pelo de lo más bonito, que el resto no hay quien lo vea. Porque cuando una mujer es bonita, uno dice: qué mujer más bonita. O cuando uno dice: ay, este hombre se viste bien, huye. Y es lo que dice. ¿Qué dice de la pobre Elías? Que tenía los ojos muy bonitos, lo cual quiere decir que el resto no había nada. Mira qué diferencia. No, esto es muy importante. Lía tenía los ojos bonitos, pero Raquel era bella. Ahí está la gran diferencia. Por supuesto, Jacob no se enamoró de los ojos de Lía. Jacob se enamoró de Raquel. Así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Fíjate, siempre parece. ¿Y qué quiere decir 7 en hebreo? Pacto. ¿Te acuerdas? La raíz de pacto es la misma raíz de 7. Vemos continuamente que en todo Génesis, ¿qué es lo que está presente? El pacto. Dijo Labán: mejor es dártela a ti que dársela a otro, quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se les antojaron unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: dame a mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y ésta se unió a ella. Labán dio su esclava Silpa como esclava a su hija Lía. Se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob le dijo a Labán: ¿qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Mira tú quién habla de trampa. Labán dijo: no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me has de prestar todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y habiendo cumplido aquella semana le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio a su hija Bilhá como esclava de su hija Raquel. Él se unió también a Raquel y la amó más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros 7 años. Te dirán: ¿cómo es posible esto? Jacob se casó con 2. Vuelvo a decir, la ley no comienza ¿hasta cuándo? Hasta Moisés. En este momento no hay ley, y si no hay ley, no hay pecado. Había algo que dijera: Dios no quiere que te cases con 2 mujeres. Había algo dicho, entonces no había pecado. Por eso San Pablo va a decir más adelante que la ley engendra pecado. Pero al mismo tiempo la ley engendra orden. Pero hay gente que ¿por qué Abraham se acostó con su esclava? ¿Por qué Jacob se casa con 2? Tú estás pensando con mente de la segunda alianza. Todavía aquí no hay ninguna alianza. Y como no hay alianza y no hay ley, no hay pecado. Son las costumbres. Para que haya pecado, tiene que haber conciencia de pecado. Si tú haces un acto en tu vida pecaminoso, pero tú no sabes que eso es pecado, eso no es pecado. Y si tú haces algo bueno pensando que con eso ofendes a Dios, eso es pecado. Porque es la intención de ofender a Dios. Claro, tenemos la obligación de conocer. Pero aquí no había intención de ofender a Dios porque no había
ley. ¿Ustedes entienden eso? Y es muy importante lo que sucede. Aquí sucede algo de lo que yo le estaba comentando a ustedes cuando empecé a hablar sobre Jacob. Con el que tiene algo, se puede hacer algo. Pero con quien no tiene nada, no se puede hacer nada. En Jacob había algo y Dios va a trabajar con el algo que tiene Jacob. En Esaú no había nada y Dios no puede hacer nada. Ahora bien, ¿cómo lo definimos también? ¿Cuál era el mal de Jacob? Todo lo quería rápido. Ahora Dios va a trabajar ¿con qué cosa? Con la paciencia de Jacob. Y se enamora de Raquel. Y tiene alguien que quería las cosas ya. Tiene que trabajar 7 años. 7 años. Desde el 2002 hasta ahora. Y cuando le dan a la mujer, no era la que él quería. Y tiene que trabajar 14 años. El Señor empieza a trabajar con Jacob. ¿En qué área? Con la paciencia. 14 años para lograr algo que quería cuando él la primogenitura la ganó de momento. Eso hace años cuando estábamos en San Gil todavía, que yo explicábamos esto, dijimos, esto se llama quebrantamiento espiritual. Y anótalo porque a lo mejor tú vas a entender muchas cosas que te pasan. Esto se llama quebrantamiento espiritual. ¿Qué cosa es quebrantamiento espiritual? Quebrantamiento espiritual es que si Dios quiere trabajar en ti, Dios te va a dar duro. ¿En qué parte? En el área que tienes duro. Y te va a estar, yo siempre la que yo ponía el ejemplo, ¿se acuerdan cuando nuestras madres, nuestras abuelas compraban la carne en la carnicería? Y te acuerdas cuando llegaba con la carne envuelta a la casa en un papel. ¿Te acuerdas que hacían las madres, las abuelas de nosotros? Cogían un palo. ¿Se acuerdan cómo le daban palo al una mazo, le daban al bistec? ¿Y dónde le daban más duro? Donde estaba más duro. ¿Y por qué le daba más duro? Donde estaba más duro. ¿Por odio al bistec? ¿Para qué? ¿Y para qué lo querían ablandar? Para que se pusiera bueno y se pudiera comer. Así Dios hace en el alma de nosotros. Cuando Dios descubre que en el ser humano se puede hacer algo, pero ese algo está duro, Dios te va a dar más duro en el área que tienes duro. Y mientras más dura está esa área, más duro te va a dar. Por odio. No, para que tú seas agradable a Dios, para que tú seas. Y ahí esto se llama quebrantamiento espiritual. Y hermano, eso le pasa a todas las personas que vienen a Cristo. Toda la persona que viene a Cristo y tiene un área dura de su vida, prepárate a recibir palo. Así que si tú recibes palo en un área, más vale que tú pienses en qué área de mi vida yo estoy recibiendo los palos. Y cuando tú lo encuentres, tú dices, ese es el área que tengo dura. Hermano, eso es un misterio espiritual. Pero créeme, si Dios no te da palo a ti después de tu conversión, quiere decir que tú no tienes remedio. Que Dios no encontró en ti nada duro porque no encontró nada. Todos los que venimos a Cristo, nadie venimos a Cristo perfecto. Todos los que venimos a Cristo, venimos con algo duro en nuestra vida. No existe, el único santo es Cristo. Todo el que viene a Cristo viene con un área endurecida. Y a la vez que tú te enfrentas a Cristo, Cristo va a ver dentro de ti esa área y la va a empezar. ¿Duele? Vaya si duele. El bistec no puede gritar, pero si el bistec pudiera gritar a cada... A mí nunca se me olvidó un ejemplo que podía poner el padre Villaronga, que en gloria esté. Ponía un ejemplo que a mí nunca se me olvidó. Es decir, cuando Miguel Ángel hizo la Piedad, él vio un pedazo de mármol, pero ese mármol, ¿qué cosa era? Una piedra. ¿Ustedes han visto alguna vez un mármol en bruto cuando vamos a Italia? No brilla ni nada, es un pedazo de piedra. Él vio un pedazo de piedra lleno de suciedad. Y cuando él miró ese mármol, su imagen de artista, sus ojos de artista, ¿qué vio en el mármol? Él vio la piedad. Me imagino que tenía una forma así. Y él cuando la miró, la gente pasaba por la calle. ¿Y qué es lo que veía? Una piedra. Miguel Ángel pasó, miró y ¿qué vio? La imagen. Y para sacar la imagen dentro del mármol, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Golpe y golpe y golpe. Y el padre Villaronga decía, imagínate que el mármol pudiera sentir a cada martillazo y cada cincelazo que haría el mármol,
Gritaría. ¿Qué diría? ¿Por qué me están haciendo esto? Pero cuando Miguel Ángel terminó de hacer eso, ¿qué fue lo que salió de las manos de Miguel Ángel? Una obra de arte. Ahora decía Padre Villaronga, imagínate que Miguel Ángel hubiera cogido lástima del mármol y no hubiera seguido dando. Dice, a lo mejor hubiera terminado siendo una taza de inodoro o un piso de San Pedro, pues donde todo el mundo camina. No hubiera sido una obra de arte. ¿Qué hizo esa piedra una obra de arte? Primero, la visión del artista, y segundo, los golpes que le dieron. Dice, así es como Dios con nosotros. Dios cuando te mira a ti, a lo mejor la gente pasa por al lado y dice, ese es un pesado, esa es una yo no sé qué. Cuando Dios te mira, Dios mira lo que hay en ti y quiere sacar lo que hay en ti. Ahora, para sacar lo que hay en ti, tiene que arrancar lo que te sobra. ¿Y eso cómo lo arranca Dios? A golpe. Si tú dices, no quiero más golpes, terminarás siendo un pedazo de piedra lleno de musgo, lleno de algo por ahí. Si tú te dejas zarandear por Dios, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Una obra de arte. Por eso, cuando uno se convierte en Señor, hay cosas que empiezan a pasar. Por eso, esta noche piensa, ¿qué cosas hay en mi vida que continuamente me están dando palo? Cuando tú metes esa área, dices, este es el área que yo tengo que... Oye, hermano, yo sí sé dónde el Señor me dio palo a mí. Y vaya si me dio. Y vaya si me dio. Y al principio uno no lo entiende. Al principio es muy difícil. Tú dices, ¿por qué? Pero después que pasa el tiempo, es como el mármol si se pudiera ver. Después que la pietad pasa el tiempo y mira para atrás, ¿qué dice la pietad? Valió la pena los golpes, porque mira cómo hay generaciones que pasan admirando la obra que soy yo. El quebrantamiento espiritual duele. Por eso, gente con grandes quebrantamientos espirituales en la Biblia. El primer gran quebrantamiento que tenemos espiritual en la Biblia, ¿quién es? Jacob. ¿De qué área le dio el Señor? La impaciencia. Trabaja 7 años y cuando los 7 años, esta no es la que yo quiero. Otro, que te aseguro en esos 14 años, fíjate, 7 y 7. Te aseguro que en esos 14 años Jacob se hizo el rey de la paciencia. Otro quebrantamiento espiritual en el Antiguo Testamento. Quebrantamiento espiritual grande, el rey David. El rey David. ¿Cuál era el punto débil del rey David? Las mujeres. Y el Señor le dio, vaya si le dio, hasta las familias se le desbarató. Es cuando David escribe el hermoso salmo, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión borra mi culpa. En el Nuevo Testamento, un quebrantamiento espiritual grande. A ver, ¿quién se le ocurre en el Nuevo Testamento un quebrantamiento espiritual grande? Pedro. En Pedro había algo, claro, por eso Dios lo cogió para ser primado de la iglesia. ¿Qué es lo que había en Pedro? Lo mismo que Jacob, el deseo de hacer todo rápido, ya. Ahora, ¿quién que hacer? ¿A dónde hay que ir? Yo no te dejo yo. En Pedro, uno de las cosas que el Señor tenía que trabajar en Pedro era, miren, 2 personas, el joven rico y Pedro. El joven rico pausado, sereno, bueno, que le dice el Señor, el joven rico, el Señor, todo eso que tú me has dicho, yo lo he cumplido desde que soy joven. Y el Señor no le dijo mentira, el Señor lo amó. Quiere decir que era verdad que el joven rico había sido bueno. Pero cuando el Señor le dijo, te falta hacer algo más allá de ser bueno, vende lo que tienes y sígueme. El joven no hizo nada. El Señor no pudo. Y el Señor le dijo, ven, quédate. No, el Señor no puede trabajar donde no hay nada. Sin embargo, Pedro, lleno de defectos, el Señor lo hizo primado de la iglesia. Pero ve ese Señor lo esa impetuosidad de Pedro. ¿Te acuerdas, Jueves Santo? No, a mí tú no me lavas. Y a los 3 minutos, no, lávame la cabeza y el cuerpo entero. ¿Tú no ves? Gócense, porque todos ustedes y yo somos igualitos que Pedro. Y después, ¿qué cosa? Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y a las 2 horas, lo niega delante de la historia del mundo, no delante de un centurión, delante de una criadita. Y así pasa la historia de la salvación. Jamás he conocido a ese hombre, no sé quién es, delante de una niñita de 12 o 13 años. Cuando 3 horas antes había dicho, a donde tú vayas, ahí yo voy. Dice que Pedro, después dice en la tradición, que después Pedro tenía 2 surcos aquí porque no paró de llorar. Y ese llanto de Pedro fue lo que lo salvó. Pero Pedro se dejó. El área de la impetuosidad, mira dónde lo llevó. Pedro aprendió la lección. Ahí vemos, Judas podía haber aprendido la lección.
Judas podría haber aprendido la lección. Y Judas se hubiera salvado, hubiera sido un apóstol. Si Judas se arrepintió. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí. Se arrepintió porque votó las monedas. Se arrepintió, pero no confió en la misericordia de Dios. Dijo, ni ese me va a perdonar, ni yo tengo perdón. Y se ahorcó, echándole 1000 leñas de fuego al problema que tenía antes. Porque el que se suicida, si piensa que se arregle el problema, ahí su problema empieza. Y los problemas de la tierra se arreglan, pero los problemas eternos jamás se arreglan. Y eso es lo que los suicidas no piensan, que es lo que no pensó Judas. El suicida quiere salir rápido de su situación, sin saber que se va a meter en una situación que va a ser siempre, para siempre, siempre. Mal negocio, muy mal negocio. Cambias el disgusto de media hora por un disgusto que jamás tendrá fin, y ya después no te puedes volver a suicidar porque ya ahí no hay suicidio. Y la gran angustia del infierno es que aquí algo mañana puede cambiar, pero en el infierno jamás nada cambia. Judas podía haber sido restituido, hubiera sido apóstol, hubiera habido Judas apóstol, pero le faltó. Judas no se quiso dejar quebrantar. Judas no quiso venir y decir, Señor, me equivoqué, no sirvo para nada, no tengo juicio, no sé ser fiel a nada. Y eso es la gran diferencia. Por eso vemos que vaya, si Jacob va a entender la lección. Y la semana que viene vamos a ver en el versículo de capítulo 30 en adelante cómo Jacob es bendecido. Y no solo cómo Jacob es bendecido, porque lo bueno del caso es que Jacob aprende la lección. Por eso Jacob, ¿se acuerdan qué quería decir Jacob en hebreo? Mentiroso. Rojizo quiere decir rojizo, pero también quiere decir mentiroso. Jacob quiere decir mentiroso, impetuoso, quiere decir Jacob. Y el Señor le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a poner el nombre de Israel, fuerza de Dios. ¿Cómo? Jacob se deja transformar y el Señor hace un pacto con Jacob. Y Jacob va a ser el padre del pueblo de Israel. Y Raquel va a ser la madre del pueblo de Israel. Aquí estamos asistiendo al tercer Bereshit. Vimos el Bereshit de la creación. El cuarto Bereshit. Vimos el Bereshit de la creación del mundo. El inicio. Bereshit en hebreo, inicio. Vemos el Bereshit del pecado. Cómo se origina el pecado. Vemos el Bereshit de la fe con Abraham. Y aquí vamos a ver el Bereshit del pueblo de la promesa. Fíjate cómo Dios va trabajando. Promesa, familia, y estamos entrando ¿en qué? En pueblo. Vamos a ver que después el pueblo se va a transformar en nación. Y en nación en reino. Todo esto apuntando ¿a quién? A la venida del Mesías. Porque el Señor, las cosas de Dios tienen que ser sin que nadie las debe usado. Y el pueblo de Dios va a ser un pueblo que nace de la voluntad de Dios, no un pueblo creado de la voluntad del hombre. Pero fíjate cómo el Señor se ha demorado en hacer las cosas. Y vemos la lección de Jacob. ¿Cuál es la lección de Jacob? Primero, si no hay nada, Dios no hace nada. Tú tienes que poner algo en la canasta. Por eso, cuando uno ve a una persona, por muy mala que sea, si esa persona tiene deseos de, Dios puede hacer algo. Pero cuando te encuentras una persona que a mí me da igual, hay que orar. Lo primero que hay que orar es para que el Señor ponga algo o hacer algo para que esa persona reaccione y haya algo dentro de esa persona. Desafortunadamente, inclusive dentro de la misma iglesia hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Gente que no tiene nada. Tú vas a misa y mira a la gente que están en misa y tú te das cuenta que esa gente no trajeron nada. Y si tú vas a misa y no llevas nada, Dios no bendice nada porque no hay nada. Tú por lo menos dices, Señor, mira, aquí te traigo una retahíla de pecado que mete miedo. Pero te lo traigo y lo pongo arriba del altar. Hermano, Dios va a trabajar con ese pecado. Y lo va a arreglar, lo va a transformar, lo va a sanar, lo va a bendecir. Ahora, cuando una persona llega a misa y no trae nada y no pone ni siquiera pecado encima del altar, Dios no puede hacer nada. Por eso que mucha gente de la misa sale más vacío de lo que entraron, porque no traen nada, porque se murieron hace una pila de tiempo espiritualmente. Y esa persona, ay, pero si yo no hago nada malo, yo no mato, no robo, y vengo a misa el domingo 45 minutos y doy $1.
¿Qué es lo que le dijo el Señor a ese tipo de gente? Las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Hoy en día hubiera dicho, los drogadictos van delante de ustedes al reino de Dios. Cristo hoy en día se lo hubiera gritado en la catedral, en un día de Navidad, lo hubiera gritado del arzobispo para abajo, todo lo que están, los borrachos de downtown van delante de ustedes al reino de Dios. Porque esa gente por lo menos tienen algo, ustedes no tienen nada. No tienen nada porque no les importa nada. Por eso que Cristo no era popular. ¿Y por qué muchas veces la iglesia es popular hoy en día? Porque no está diciendo nada. No está diciendo absolutamente nada para quedar bien con todo el mundo. Y la misión de la iglesia es decir cosas y meterse en lío. Cuando la iglesia se mete en lío es que está diciendo lo que tiene que decir. Pero cuando no se mete en lío es que no está diciendo nada. Y hay gran pecados que por no decir nada se condena a la iglesia y se condena a los demás. Así que aprende la lección, aplícala en tu vida y trata de aplicarla en la vida de los demás. Y cuando alguien tiene algo y viene al Señor, prepárate. Y no piensen que los golpes vienen. Tú dices, ¿por qué ahora que me convertí me pasan estas cosas? Te pasan estas cosas porque el Señor te está. ¿Qué dijimos cómo se llamaba? Quebrantando. Quebrantando. Está haciendo un mapa contigo. Para después, ¿qué cosa? Levantarte, hecho como una persona nueva, donde ya la parte dura se hablando. Y eres agradable. Ese es el mensaje de Jacob. Más allá de si Raquel hizo bien, de si Raquel fue una tramposa y si Raquel le engañó. Más allá, ese no es el mensaje. El mensaje es este que estamos dando dentro del pacto. Cómo esto va trabajando en el pacto. Ya vemos que el pacto de una familia está apuntando a qué cosa? A un pueblo. A un pueblo. Verá cómo Dios va trabajando en la historia de la salvación dentro del pacto. Y todo esto no es pueblo de Dios porque quiso tener un pueblo. Todo esto apuntando a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo aquí? En la bendición que recibe Jacob. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, que es la bendición que recibió Abraham. ¿Y quién es la plenitud de esa bendición? No, antes que Cristo, la plenitud de esa bendición es María. En María serán benditas todas las naciones de Jesús. No es bendito, ya Jesús es bendito de por sí. En María serán benditas todas las naciones de... Porque María va a resumir todo este camino del antiguo pacto del pueblo de Dios. Todo este prototipo del pueblo de Dios que apunta al Mesías se va a resumir en el vientre de María. Es la culminación del pacto de Dios, es el vientre de María, por lo tanto María.